Bien, en este curso, primer curso de Introducción a la Geomática, vamos a tocar puntos importantes para el desarrollo propicio del curso. Como parte inicial, tenemos la sesión número 1, que está conformado por el motivo y objetivo del curso, que es conocimientos de la disciplina y componentes de la geomática. ¿Qué partes o qué pautas o temas vamos a tocar el día de hoy? Vamos a definir qué es la geomática y la evolución, y cómo definimos las ciencias que engloban o que son afines a la geomática. De igual forma, vamos a hablar un poco del entorno dinámico de la geomática y finalmente tocaremos el tema de los sistemas de posicionamiento GNSS. Continuemos con la primera parte. Definir la geomática. ¿Qué es la geomática? Básicamente la geomática es la disciplina científica que engloba varias ciencias, como la topografía, la geodesia, la fotogrametría, la teledetección, entre otras, para poder capturar, analizar, gestionar y visualizar información geoespacial en distintos tipos de productos, mapas, geovisores, geoportales, dashboards, entre otros. Básicamente es la integración de ciencias y tecnología de la información. Por eso viene su nombre en sí, ¿no? Geoinformática o geomática. Geo de tierras, que hace alusión a las geociencias, y mática a la informática. ¿Qué disciplinas integra la geomática? Son varias, como ya he mencionado. Tenemos a la de teledetección. La teledetección utiliza básicamente satélites para poder capturar mediante imágenes parte de la superficie terrestre. Tenemos a la fotogrametría, que nos ayuda a capturar mediante fotografías la superficie de la Tierra, pero con una mayor precisión, con mayor detalle. Básicamente, si comparamos con una cosa cotidiana, podríamos decir que la teledetección nos facilita imágenes con una resolución borrosa y la fotogrametría nos facilita imágenes con una resolución de alta calidad, ¿no? Y finalmente tenemos otras disciplinas o ciencias que integran la geomática, que viene a ser la geodesia, la topografía, la cartografía, la agrimensura, entre otros. ¿Qué tecnologías clave se utilizan en la geomática? Son varias tecnologías para cada tipo de trabajo, planeamiento o bien tipo de geociencia a la cual estamos siendo afines. Por ejemplo, para la fotogrametría tenemos a los sensores LIDAR, tenemos también a los drones, que normalmente se le conoce como RPAS, tenemos para la geodesia, como ciencia que busca determinar la forma y campo gravitatorio, a los receptores diferenciales GNSS, y para lo que viene a ser la topografía tenemos a los estaciones totales y escáneres 3D. ¿Cuál es el flujo de trabajo de un geomático que un geomático debe realizar? Es totalmente sencillo. Primero se realiza una captura en campo de la información mediante equipos topográficos, fotogramétricos, geodésicos, ya sea mediante drones, LIDAR y receptores GNSS diferencial. Posterior a la captura en campo, esa información se lleva a gabinete y se hace un preprocesamiento, ¿no? Es una georreferenciación de información, un ajuste. Después de ello se genera un modelado, ya sea o análisis, generar algún modelo digital de elevación, modelo digital de terreno, modelo digital de superficie. Y finalmente se genera una visualización o un reporte, ya sea en un mapa 2D, mapa 3D, dashboard, geoportales, geovisores, smart maps, en cualquier tipo de producto final que el usuario pueda observar y pueda ver la información recaudada en campo. Y finalmente, en base a ese producto que se ha generado, se genera la toma de decisión informada. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la geomática? Hay diversas aplicaciones de la geomática en todos los aspectos. Tenemos desde la parte urbana, para lo que es infraestructura, temas de catastro. Tenemos también para la parte agrícola, para mapas de variabilidad de riego, mapas de agricultura de precisión, temas de infraestructura, medio ambiente. La aplicación de la geomática es diversa. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la geomática a lo largo del tiempo? ¿Cuál es su evolución? Básicamente, el origen de la geomática se da en Egipto, ¿no? Desde los primeros agrimensores, ¿no? Que usaban las cuerdas con nudos para generar cálculos de ángulos,
distancias y así poder representar el terreno o delimitarlo, que era lo más importante en ese entonces, ¿no? Posterior a ello se llega a una edad media de la cartografía, ¿no? A una edad donde ya la misión no solamente es delimitar, sino también generar y determinar la forma de la Tierra. Es ahí donde se va generando los cuestionamientos de la forma real de la Tierra, si es plana o tal vez tiene una forma esférica, ¿no? Bueno, si bien ya esos estudios de la forma de la Tierra vienen desde mucho antes, pero es ahí donde normalmente se genera un mayor hincapié, ¿no? Para poder hacer los cálculos más idóneos y más precisos. Después de ello, llegamos a la etapa del nacimiento de la fotogrametría y la teledetección. Eso se da normalmente en las grandes guerras, ¿no? Cuando se utilizan avionetas, cuando vienen las primeras avionetas militares, cuando se utilizan satélites, entre otros. Con el nacimiento de las avionetas ya se puede generar una fotografía del terreno. En base a esa fotografía, con alta precisión, uno puede generar cartografía, puede digitalizar, puede generar catastro. Ahora, pero hacer este proceso es sumamente costoso y complejo. ¿Por qué complejo? Porque no está hecho para todos. Gran parte de las avionetas en ese entonces han sido militares. Entonces, cada país ha tenido su propio instituto geográfico militar en ese entonces. No creo que haya, por ejemplo, en el Perú, normalmente se le conocía anteriormente como Instituto Geográfico Militar. Posterior a ello pasó a Instituto Geográfico Nacional. Entonces, el IGM, en ese entonces, Instituto Geográfico Militar, usaba las avionetas, ¿no?, de las Fuerzas Armadas con cámaras de alta precisión y generaba la fotografía para después poder generar lo que es restitución fotogramétrica. Ya con la llegada de los satélites se utilizan imágenes satelitales de alta precisión, de 30 metros, 10 metros, ¿no? Que créanme que para representar el territorio o delimitar límites entre países es más que suficiente, no se requiere una precisión centimétrica, ¿no? Posterior a ello, después de los satélites, de las avionetas, ¿no? Llega la revolución de los SIG, ¿no? De los sistemas de información geográfica, que lo vamos a explicar en otros próximos videos, ¿no? A mayor detalle. Entonces, ¿cómo nace la revolución de los SIG? Los SIG nacen por un aspecto importante, la llegada de los ordenadores personales o de las computadoras personales. Si bien ya había mainframes, había computadoras complejas que hacían cálculos matemáticos, pero el gran auge nace cuando llega la PC, ¿no? Que es la Personal Computer, que es la computadora personal, que es donde ahí nace ya con la llegada del software de alta performance para hacer cartografía, mapas, porque recuerden que para que llegue el software tuvo que haber nacido el hardware con la computadora personal. Cuando llega la computadora personal a todos, es ahí donde el software se hizo famoso. Estaba en un auge grande, tal que cada compañía, cada empresa que nacía se dedicaba al software, ¿no? Básicamente para poder aprovechar los recursos del hardware. Ya después, a los años 90, a los años 2000, llega los GNSS y la geomática moderna. Los GNSS básicamente son sistemas satelitales globales de navegación. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Global Navigation Satellite System, ¿no? Que viene a ser una especie de constelación de diversos satélites, ¿no? Tenemos a los satélites GPS, que hace alusión a Estados Unidos, a NavStar de Estados Unidos. Tenemos a GLONASS, a Galileo, a BeiDou, Quasi-Zenith, que son de otros países, ¿no? Como China, Rusia, Europa, e incluso Japón, Quasi-Zenith, ¿no? Y finalmente tenemos la era geoespacial global, que es el auge actual, ¿no? Donde ya se integra drones, LIDAR, sensores LIDAR, inteligencia artificial, machine learning, dashboard, big data, ciencia de datos. Ya hoy por hoy el auge de la geomática es totalmente impecable y abrumador, ¿no? Abrumador en el sentido de que es amplio, grande para poder entender desde la base, ¿no? Porque hoy por hoy ya un geomático no está tanto en campo, sino que tiene tanta tecnología en un ordenador que puede hacer un trabajo de campo o puede asemejarse, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos.
un trabajo, por ejemplo, de digitalización que no requiere detalle, ¿no? No requiere un detalle, en vez de ir a campo a hacer un levantamiento topográfico, se puede simplemente usar una imagen satelital de alta resolución. Entonces, o bien se puede hacer clasificación de vegetación usando inteligencia artificial, GeoAI, como es el auge actual, ¿no? Para clasificar todo más rápido, hacer caracterización, entre otros aspectos. El ámbito de la geomática está siendo muy grande actualmente. Y créanme que con inteligencia artificial y la llegada de modelos de Machine Learning está yendo a un auge incluso mucho mayor, ¿no? Ya estamos incluso en la geomática 4.0, porque la geomática 4, bueno, la geomática 1.0 era inicialmente los equipos topográficos, equipos de medición en campo, cartografía manual. Ya después de eso nació la geomática 2.0, que ya va mejorando, ¿no? Con los primeros mapas digitales, ¿no? Y ya con la geomática 3.0 llega a la etapa de donde se utiliza drones, imágenes satelitales, y la geomática 4.0 ya es machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos espaciales, big data espacial. Es un mundo totalmente impresionante la geomática. Ahora hablemos un poco también de las disciplinas afines a la geomática, que es lo más relevante. Si bien lo hemos mencionado a simples rasgos, vamos a tocar este tema a profundidad. Mencioné en un inicio, como parte de la geomática, es importante comprender la geodesia, ¿no? Que es esta ciencia que busca determinar la forma de la Tierra, la dimensión de la Tierra y su campo gravitatorio. Pero hay una idea más que no se incluye en muchos libros y que lo voy a mencionar. Y es que la geodesia también busca determinar la posición de la Tierra en el espacio. Esos son los 4 puntos. Determinar la forma de la Tierra, determinar su dimensión la dimensión de la Tierra, el campo gravitatorio y la posición de la Tierra actualmente en el espacio. Esa es la geodesia. Después de la geodesia, ¿no? Tenemos también a la cartografía, que es básicamente es una ciencia, arte, técnica, científica que busca representar mediante un lienzo, ¿no? O un mapa, la superficie terrestre. Posterior a ello tenemos a la topografía y a la dimensura, que es básicamente generar mediciones en campo, en el terreno, a una escala local. Pasar lo que ves en el terreno y representarlo en un plano, pero con mediciones adecuadas, con mediciones que tienen una relación con el espacio real, ¿no? Que tiene una relación general, una relación en valores, ¿no? Por ejemplo, si en el plano equivale acá 1 centímetro, en campo equivale a 1 metro, que tiene una relación directamente proporcional. Después de ello tenemos a la teledetección. La teledetección en muchos libros lo van a encontrar ustedes como percepción remota. Básicamente hacen alusión al mismo tema. ¿Por qué? La teledetección, bueno, nace en Estados Unidos, evidentemente, como las siglas en inglés de remote sensing, ¿no? Remote sensing o percepción remota en español. Pero remote sensing se traduce al francés y nace un término como teledetección. Ese término en francés se hace se traduce al español, ¿no? Al español hispano, y genera ese nombre de teledetección, ¿no? Pero en sí la traducción debió haber sido del inglés al español, pero se tradujo del francés al español. Por eso que teledetección y percepción remota hacen alusión al mismo tema, ¿no? Teledetección, básicamente, utilizar imágenes satelitales, información satelital, como por ejemplo, una información puede ser, hay información del estado del satélite, distancia satelital, órbita del satélite, si es geoestacionaria, entre otros, ¿no? Y tenemos también la fotogrametría, que es utilizar drones, RPAS, que son estos aparatos voladores pequeños que toman fotografías al terreno y generan una fotografía general, ¿no? Mediante un postprocesamiento de la información. Como otra parte o ciencia afín a la geomática, ¿no? O disciplina afín, tenemos a los SIG, que son los sistemas de información geográfica. Básicamente, los sistemas de información geográfica es
la composición de distintos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el componente de hardware, componente de software, componente humano como cartógrafo, componente organizacional, que son las normas técnicas, entre otros componentes que generan los sistemas de información geográfica. Y con los sistemas de información geográfica, que son integración de varios componentes, se genera un producto, que es el mapa. El mapa viene a ser, en base a la disciplina de la disciplina científica, que es los sistemas de información geográfica, que nace de la integración de varios componentes como software, hardware, componente humano, organizacional, normativo, entre otros componentes, ¿no? Ahora, la geomática también integra algunos aspectos básicos como ciencia física, geografía física, ambiental, incluso astronomía está dentro de la geomática. La geomática no es simplemente alguna ciencia, son varias ciencias. Hay varias ciencias dentro de la geomática, pero encontrarán que en varias facultades no se enseñan muchas ciencias, ¿no? Porque lo que se busca también es generar un profesional técnico, ¿no? En este ámbito, pero sí, cada institución, cada escuela de geomática, cada universidad tiene el papel de poder implementar una malla curricular o sílabus que le permita al estudiante poder desarrollarse adecuadamente en el ámbito profesional. Entonces, aparte de eso, hoy en la actualidad, incluso diría yo que han entrado dos disciplinas científicas muy importantes, lo que viene a ser la inteligencia artificial con GeoAI, a la geomática aplicado, y también al machine learning, ¿no? Y a la ciencia de datos que también está dentro. Entonces, la geomática ha evolucionado mucho, mucho, y es importante para el desarrollo del territorio nacional. No solamente para ellos, sino también para el entendimiento en general. Ahora, hablemos cuál es el entorno dinámico de la geomática, cómo se desenvuelve. Como les comenté, la geomática nace después, bueno, la geomática nace de varios aspectos, ¿no? Desde varias revoluciones industriales, científicas, incluso desde la evolución tecnológica del hardware. Desde que se pasó a usar de un teodolito que te medía distancias y ángulos, a usar estaciones totales que te calculan las coordenadas en el terreno. De pasar de usar no sé, mainframes, computadoras potentes, a usar computadoras personales que te permiten generar mapas y restituir mucho mejor la información. Ahora la evolución del hardware es mucho más potente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no se requiere tener un servidor o un servidor on-premise, ¿no? Donde tú proceses imágenes satelitales, sino que ya hay empresas de tecnología que te dan esa facilidad de tú poder generar procesamiento en nubes. Por ejemplo, Google Earth Engine, que es un software muy importante que se utiliza para procesar imágenes satelitales, donde el procesamiento se hace en nube. En nubes es el procesamiento, no en tu ordenador, no depende de tu memoria RAM, no depende de tu tarjeta de video, no, depende de la nube. Ese es el nivel que hemos llegado actualmente con la evolución del hardware. Hoy por hoy el hardware ya no depende del usuario, el hardware depende de las grandes empresas que su finalidad es poder en un futuro generar pequeños cobros, ¿no? Una especie de pay as you go, ¿no? Pagas por lo que usas básicamente. Después de la evolución del hardware, ¿no? También el entorno dinámico de la geomática está en los datos geoespaciales. Hoy por hoy cualquier dato se puede espacializar. ¿A qué me refiero con que se puede espacializar? Muchos de ustedes habrán visto información de censos, del INEI, información donde hacen alusión a un aspecto territorial. Ese aspecto territorial, basta que haga alusión a cualquier parte del territorio, se puede generar una representación geoespacial. Ya se considera un dato espacial. ¿Por qué? Para que un dato espacial se pueda considerar, debe tener cumplido una de las cuatro condiciones. Primero, debe tener una referencia espacial, ¿no? Básicamente, coordenadas. Si no tiene coordenadas, debemos tener una referencia relativa. Como por ejemplo, este caso ha ocurrido en la calle tal, en el jirón tal, a una cuadra de tal. Entonces, con una referencia relativa, uno puede determinar también la información geoespacial de un dato. Otro que tenga un atributo de forma, ¿no? Puede tener un atributo tal vez no sé, de la forma del predio que estamos representando,
o de la forma en la cual se describe, entre otros, ¿no? Entonces, cualquier información que pueda hacer alusión a un espacio se puede generar y se puede considerar, en este caso, un dato geoespacial. También tenemos la innovación de las plataformas de sensores remotos. Hoy por hoy tenemos a las grandes constelaciones como GPS, GLONASS, Galileo, que nos dan una precisión milimétrica de un punto en la superficie terrestre. Pero también las plataformas satelitales han adquirido más potencia o brindan más servicios. Anteriormente solamente era darte información o una imagen del territorio, sino que ahora también pueden darte el modelo digital de elevación, porque ya se ha implementado en satélites sensores LIDAR de alta potencia que ellos mismos te pueden generar un modelo digital de elevación, un modelo digital de superficie. Y es totalmente impresionante esto, ¿no? Y entonces, los satélites también se van adecuando, no es que solamente la teledetección te provee imágenes satelitales y ya, no, también te pueden proveer imágenes de modelo digital de elevación, modelos climatológicos. Es más, grandes instituciones como el CENAMI utilizan información satelital para el tema climatológico. Ahora, también el entorno dinámico de la geomática se ha desenvuelto en el software inteligente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa AESI Space Intelligence, que es un modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a poder hacer cálculos de alta precisión, generar modelos 3D, entre otros, ¿no? Entonces, ¿se puede generar software inteligente con geomática? Por supuesto que sí, ¿no? Tenemos aquí a los modelos espaciales complejos con altos algoritmos que nos ayudan a predecir y a generar modelos espaciales complejos. También tenemos a una visualización inmersiva. Hoy por hoy varios datos geográficos, en este caso mapas, representaciones tridimensionales, modelado 3D, se puede representar mediante unas lentes de realidad aumentada. Porque sí, varios especialistas implementaron esta solución o esta tecnología de realidad aumentada a sus proyectos. Porque no es lo mismo ver en un mapa una curva de nivel, un modelo digital de elevación, que verlo en el ordenador y verlo realmente como está en el terreno. Eso es lo más bonito que uno puede ver cuando hace restitución fotogramétrica. Y es por ello que se han implementado estos equipos, ¿no?, tecnológicos de realidad aumentada. Y finalmente tenemos un entorno dinámico de la geomática hacia las aplicaciones sensoriales, ¿no?, y de expansión hacia el futuro. Por ejemplo, tenemos como aplicación sensorial a las aplicaciones que tiene LIDAR. LIDAR, como saben, es básicamente una tecnología de láser que lanza impulsos de luz para poder determinar distancias o representar un objeto, ¿no? Básicamente representar un objeto como una nube de puntos densa. Entonces, uno puede representar un modelo, un edificio, superficies de la Tierra usando LIDAR. Y no solamente esto, sino que con más avance tecnológico, incluso se puede generar los famosos gemelos digitales, ¿no? Famosos gemelos digitales que se están generando, que es básicamente una copia real de la realidad, ¿no? Valga la redundancia, que me da una copia de la realidad que se está observando o estudiando. Entonces, para ya ir culminando, hablemos un poco de los sistemas de posicionamiento GNSS, ¿no? Como les comenté, GNSS hace alusión a Global Navigation Satellite System, ¿no? O sistemas de navegación global. Básicamente, los sistemas de navegación global satelital, ¿no?, se acoplan o se adaptan a un marco internacional, que es el ITRF, como se observa en la imagen, ¿no?, que viene a ser International Terrestrial Reference Frame, ¿no?, o marco internacional terrestre, ¿no?, básicamente, de referencia. Básicamente este marco es un marco que se acopla a todos los países, gran parte de todos los países se acoplan, incluso el Perú está acoplado o está enlazado a este marco internacional. Nosotros como Perú tenemos al REGEM, que se acopla o se enlaza a SIRGAS, ¿no?, que es este sistema geodésico, bueno, sistema geodésico para América del Sur y el Caribe, ¿no? Y este sistema se acopla a el ITRF, ¿no? Y
y así se genera cálculo de coordenadas tridimensionales de alta precisión para estaciones globales. Entonces, también tenemos como parte de los GNSS constelaciones GPS, ¿no? Constelaciones GPS, constelaciones de otros países como por ejemplo de Europa, ¿no? Tenemos a Galileo en Europa, en Rusia tenemos a GLONASS, en China tenemos a Beidou, en Japón tenemos a Huawei Zenith y en Estados Unidos tenemos a GPS, ¿no? De NASA, GPS. Entonces, los satélites que nosotros pensamos que solamente pertenecen a un país, no, pertenece a una diversa constelación de países que complementan este sistema GNSS. Ahora, también podemos con los sistemas GNSS generar un modelo de campo gravitatorio, porque sí, recuerden que la superficie terrestre no es esférica, no es esférica, es una pseudoesfera. ¿Qué quiere decir una pseudoesfera? Que no es una esfera en su totalidad, sino que es una esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Entonces, para ser exacto matemáticamente hablando, desde un punto de vista geodésico, geométrico, podemos decir que el planeta Tierra es un elipsoide en revolución, desde un punto de vista geométrico matemático, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista físico, geodésico, el planeta Tierra es un geoide. ¿Qué es un geoide? Básicamente, imagínense al planeta Tierra sin atmósfera. Quiten la parte atmosférica y hagan que el terreno desnudo sea equipotencial en el tema de la gravedad. Imagínense que la gravedad en cada parte de la Tierra sea equipotencial, que quiere decir que equivalga a lo mismo. Entonces, la forma de la Tierra ya no sería circular, sino sería una forma irregular, con muchos baches, como se puede ver aquí, ¿no? Una forma irregular la forma de la Tierra. Y este es un modelo preciso, físico, geodésico, ¿no? Es básicamente la materialización de una teoría muy bien fundamentada. Entonces, es más, vamos a hacer una clase donde se va a explicar a cabalidad de qué es la geodesia. Así que por esa parte quédense tranquilos, vamos a explicar la geodesia geométrica, física y espacial. Ahora, aparte de ello, tenemos también la visualización 3D como parte del sistema de posicionamiento global, ya que gracias a estos sistemas satelitales podemos generar modelos de alta precisión, milimétricos, los famosos gemelos digitales que hacen una réplica idéntica a la realidad y que se puede ver mucho mejor, incluso prácticamente realmente como se observa en la realidad, usando uno de estos aparatos, ¿no? De realidad aumentada. Y finalmente los GNSS se aplican en muchos sectores, mayormente con la geodesia, ¿no? Para temas de levantamientos geodésicos, levantamientos fotogramétricos, también se utilizan los sistemas GNSS, entre otros aspectos para agricultura, infraestructura, educación, entre otros aspectos. Bueno, eso sería básicamente, ¿no? En el tema de los sistemas de posicionamiento GNSS. Ya para culminar, hablemos de las aplicaciones de la geomática. Como le comenté, la geomática está en gran parte de todos los aspectos. Agricultura, minería, industrias manufactureras, suministro de gas, construcción, turismo, transporte, geomarketing, arqueología, peitajes, defensa, medio ambiente, educación, salud. Es más, este es un caso muy importante que quiero presentarles. Imagínense que quieren ustedes determinar cuál es el lugar idóneo para poner en marcha un mall o un centro comercial. Imagínense qué estudio se necesita hacer eso. Para ello, ustedes dirán, se requiere un estudio jurídico, económico, administrativo, pero lo más importante es el estudio geomático y geográfico. ¿Por qué? Porque tienes tú que pensar o hacer tu estudio o evaluar que tu centro comercial debe estar cerca a un centro de salud, por si hay algún accidente. Debe estar cerca a un lugar donde haya defensa, centros policiales, ¿no? Centros militares, donde haya un mayor movimiento económico, porque claro, un mall normalmente está en lugares donde hay mayor movimiento económico, donde haya una mayor ruta
¿no? Donde no haya mucho, donde no haya lugares cerrados, sino que sea un lugar muy concurrido, con varios accesos de salidas, de entradas para los consumidores, ¿no? Entre otros. Entonces, esta forma de evaluar y este análisis, ¿quién lo hace? Un geomático. Lo hace un geomático, al fin y al cabo, o bien un especialista con especialidad en geomática, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, la preparación de poder hacer el análisis. Y no solamente eso, sino que también puede evaluar, en este caso, mediante mapas, centros técnicos, informes, geoportales, predicción estadística, la geoestadística, es más, también el marketing, hacer un geomarketing de la zona. Entonces, he ahí la importancia de la geomática para comprender el entorno en el cual vivimos. Entonces, como parte inicial del curso, más me he enfocado, ¿no?, en generar esta motivación a que puedan continuar con las demás clases. Es más, les animaría a que puedan continuar con las demás sesiones que vienen después de esta para que puedan desarrollar una mayor capacidad técnica y geomática. Muchas gracias.